ahora sí, llega el momento de comenzar a abrir este congreso con los disertantes y lo invitamos a Daniela que se quede porque va a llegar el momento también de la distinción. Vamos a abrir en este caso con uno de los grandes invitados bajo la temática el diseño y su incidencia en el desarrollo, la innovación y la economía en los próximos años. Le vamos a dar la bienvenida primero que nada a la doctora Eva Daporta, es doctora en comunicación, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, quien va a estar moderando esta charla, quien va a estar moderando esta exposición. Y también les pedimos un fuerte aplauso para recibir a Néstor García Canclini. Ya están aquí en el escenario. Y ahora sí, les vamos a dar la bienvenida también aquí al escenario a la presidenta provisoria del Consejo Deliberante, Natalia Quiñones, a Marcos Vázquez, que es presidente, concejal, presidente del bloque Hacemos por Córdoba, también al concejal Nicolás Piloni para hacer entrega de esta distinción. Permiso. Así entramos, a Néstor, ¿no? García Canclini, así ingresamos todos, claramente. Gracias. Ya lo van a escuchar y ya van a tener obviamente la posibilidad. Fuerte el aplauso para el profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es investigador, ha sido profesor en distintas universidades de todo el mundo y tiene libros traducidos en 10 idiomas. Es un honor contar con su presencia aquí y obviamente poder escucharlo y escuchar la exposición que pronto tendremos aquí sobre el escenario. Muchas gracias. En esta tercera bienal. Encantado, gracias. Néstor García Canclini. Es un honor también para nosotros. Muchísimas gracias. Acá, si querés, yo te presento y después. Sí, de acuerdo. ¿Lo invitamos a sentarse? Ok. Ya se quedan entonces con Eva y con Néstor. Muchas gracias. Preparando todo, dejando todo listo para lo que será la presentación. Entiendo que la gran mayoría también esperando este momento. Pero hay ¿no? una gran expectativa, claro, hay una gran expectativa. Los dejamos, Acá, Gracias. que te sientes, yo te presento y después. Adelante. Dale. Bueno, para mí la verdad que es un orgullo, un honor presentar y acompañar al maestro Néstor García Canclini. Él nació en La Plata, es escritor, profesor, investigador, antropólogo y crítico cultural. Podría seguir enumerando algunas otras profesiones y oficios, pero aquí quedamos. Se doctoró en la Universidad Nacional de La Plata y luego en Francia. Se dedicó a la docencia en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires entre 1966 y 1975. A comienzos de la última dictadura cívico-militar argentina, se exilió en México, donde vive desde entonces. Desde 1990 se desempeña como profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Dirigió allí hasta el 2007 el programa de estudios sobre cultura urbana. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, también de México. Ha sido docente visitante y conferencista de numerosas universidades de todo el mundo, entre ellas la Universidad de Nápoles, de Austin, Stanford, de Barcelona y de Sao Paulo, entre otras. Ha recibido numerosos premios y distinciones por su trayectoria y sus obras, entre ellos, en 1996, el Diploma al Mérito de la Fundación Konex en la categoría Estética, Teoría e Historia del Arte. Recibió la beca Guggenheim, el premio de ensayo otorgado por la Casa de las Américas y el premio de la Asociación de Estudios de América Latina a su libro Culturas Híbridas como mejor libro en español sobre América Latina. En 2012 recibió de la Universidad Nacional de Córdoba, aquí, el Premio Universitario de Cultura 400 años. En 2014, la Secretaría de Educación Pública de México le otorgó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Y en 2019, como investigador invitado del CALAS, publicó el libro Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Recibió el honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional del Litoral, hace poquito de la Universidad Nacional de La Plata y en breve recibirá el honoris causa de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Néstor García Canclini es uno de los principales antropólogos que ha tratado con una perspectiva crítica la modernidad, la posmodernidad
y la cultura en y desde América Latina. A lo largo de su obra problematizó, entre otros temas, las culturas populares, la cultura masiva, los imaginarios, las redes digitales, la cuestión urbana, la hibridación, la interculturalidad, el rol del mercado, el del Estado-nación, el de lo popular y el de las juventudes, así como también las tensiones entre lo público y lo privado y entre la figura del ciudadano y la del consumidor, entre el arte y la técnica, es decir, que se ha ocupado de los devenires de la cultura en y desde América Latina. Su original capacidad analítica e interpretativa, acompañada de rigurosos trabajos de campo y análisis empíricos, ha ido forjando una obra que nos permite mirarnos y reconocernos en la rica complejidad cultural y social que somos como región. ¿Cómo resumir su obra en 2 minutos? Imposible. Solo invitarles a continuar explorándola y para quienes aún no lo han hecho, hay mucha juventud, les invito a conocer los libros tales como Las culturas populares en el capitalismo, Culturas híbridas, Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Diferentes, desiguales y desconectados, Mapas de la interculturalidad, Lectores, espectadores e internautas, Ciudadanos reemplazados por algoritmos, entre otros textos maravillosos que van a transformar definitivamente su mirada sobre la cultura y la comunicación. Creo que quienes hemos leído, pensado e investigado con su obra somos para siempre un poco García Canclinianos, García Canclinianas, si se me permite el término. Ahora sí lo escuchamos con su conferencia Futuros Sociales del Diseño. Gracias. Gracias. Un gusto. Muchas gracias, ante todo, por estas palabras de recepción, por la amistad y la hospitalidad que vengo recibiendo desde hace tiempo, como nos ocurre ahora no solo en la cena de anoche, sino en mails, WhatsApp, etc. Tantos que a veces tienen la forma de asedio. Este reconocimiento de hoy es una sorpresa, no me lo habían anticipado. Y ya después del 2012, la vez anterior en que estuve en Córdoba y me dieron esa alta distinción relacionada con los 400 años de la universidad. Yo no estaba en aquel momento, pero algo reconocieron y creo que me voy acostumbrando a que tengo que venir con una valija suplementaria, tengo que rediseñar mi viaje. Quisiera traer reflexiones a partir de algunas investigaciones hechas por otros y también por mí acerca del significado del diseño, su responsabilidad social y otras palabras que a mí me llevaron a retitular esta conferencia 2 veces. Finalmente el título es Futuros Sociales del Diseño. ¿A qué se parece el diseño? A la filosofía, podríamos decir. Su área de trabajo no es un objeto o un tipo de objetos particulares, sino todo. Es un modo de ver el mundo como algo diseñable. Los muchos objetivos que se agregan a la palabra diseño hablan de la variedad de campos en los que deberíamos internarnos. Diseño gráfico, artesanal, industrial, digital, de ciudades, y así podríamos seguir. Mi propósito es hacer algo que la filosofía nos invita a realizar, preguntar por el sentido. ¿Qué sentido tiene hoy diseñar? También tendré como perspectiva a la antropología, o sea, indagar cómo las sociedades actuales
construyen el sentido de vivir juntos, elaboran simbólicamente los conflictos y las pérdidas del sentido. Los estudios antropológicos sobre diseño y comunidades creativas también contribuyen a prácticamente entender y mejorar el sentido que los diseños tienen para los productores y los usuarios. ¿Quién va a usar una silla y para qué? ¿Cuánto tiempo por día? ¿Qué valor simbólico puede mostrar en relación con sus visitantes? Etcétera. Esta información sobre el sentido social de los usos sirve para percibir cómo actúan la innovación tecnológica, la social y la cultural. También hemos comprobado desde México hasta zonas rurales del área andina en el norte argentino cuánto pueden aportar estos saberes para mejorar la calidad, la comercialización y el disfrute de los usuarios. Esto lo encontramos en documentos, en estudios que hemos venido realizando en varias latitudes, pero quiero tomar especialmente el lema de este encuentro, después del presente, sabiendo la incertidumbre que supone hablar de lo que imaginamos para después desde lo que experimentamos ahora. Para tratarlo e imaginar el futuro, me parece útil situar las conversaciones predominantes en la bibliografía sobre diseño y en algunas experiencias históricas que se dan en la intersección entre artistas, diseñadores, artesanos. Hay que preguntarse, por ejemplo, si el futuro es diseñable. Estamos atravesando aún una pandemia. Yo tengo algunas reticencias para hablar de pospandemia porque hay casos aún. Esperemos que cada vez sean menos. Está claro que estamos en una época de posvacunas y eso ha reducido la cantidad de casos, pero estamos atravesando una situación incierta con esta dimensión global y trastornos tan inesperados, de modo que no es fácil hacerse el distraído sobre los fracasos de las predicciones. Entre los muchos espacios públicos y privados que debieron cerrar, estuvieron las fábricas donde se hace lo diseñado y se los conserva, los museos que exhiben los objetos destacables por su diseño y se los conserva, las universidades donde estudiamos y discutimos las relaciones del diseño con el arte, la tecnología y la vida. Conocemos el costo personal y colectivo que esta tragedia aún tiene. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, por dar un ejemplo, que estaba ampliando sus instalaciones cuando comenzó la pandemia, perdió $450 millones y para aliviar las cuentas despidió a su personal de servicios educativos. Todas las industrias de programación de hábitos y consumos en espacios cerrados se vinieron abajo o están tambaleando. Cines, museos, salas de conciertos. La desorientación que generó esta conmoción mundial fue tan grande que generó una búsqueda desesperada de alternativas. Perdón, si pudiéramos tener un vaso de agua para... Muchas gracias. Hablábamos de la búsqueda de alternativas. Y pongo un ejemplo tomado de un relato periodístico de una crítica de arte del país, Ángela Molina. En el Louvre, un día cualquiera, a una hora inesperada, una persona del servicio de mantenimiento se queda sola delante de la Mona Lisa. Esas paredes custodian
para ella la envidiable oportunidad de poder besar casi aquella sonrisa. Las cámaras de vigilancia de un guarda medio aturdido registran el momento. ¿Y si se subastaran las entradas que permitirían vivir la experiencia de estar solo frente al cuadro? Los administradores del museo, que pierden millones de euros cada semana, ven el filón. Desde hace unas semanas, la Gioconda ha entrado en subasta. Los plutócratas rusos y del Golfo Pérsico ya han pujado cifras astronómicas para pasar un rato a solas con ella. No podrán poseerla, pero sí verla en exclusiva sin el anteojo blindado. Esto tampoco es un videojuego, es una realidad, el último saludo al arte vacío de ilusiones. La nota se escribió en 2020. ¿Cómo se relaciona el cierre largo de espacios culturales con la reorganización social y cultural que trajo la globalización? Estar solo frente al cuadro. Es un síntoma que la idea haya surgido a partir de las cámaras de vigilancia de un guardia. ¿Quién y cómo estará solo en tiempos de Google? El buscador más entrometido. Almacena bibliotecas, mapas, fotos, instantes. Y además termina Tusfra, anota Tejukol, el novelista nigeriano-estadounidense. Tejukol le dijo a un empleado de la empresa: me da miedo Google. A mí no, respondió. Google tiene un comité que estudia los problemas de privacidad antes de lanzar ningún producto. A mí lo que me da miedo es Facebook, lo que puede hacer Facebook con lo que ha encontrado Google. Estamos en una nueva era de matonismo cibernético. Fin de la cita. Dice Tejukol, coincidí con él en lo de Facebook, pero Google continuó inquietándome. El Comité de Privacidad de Google había dado el visto bueno a todo tipo de textos predictivos, a la extracción de datos y a la recopilación de información sobre las ubicaciones. Tenía relaciones conciliadoras con malos gobiernos en nuestro país y en el extranjero, gobiernos que podían pedir información almacenada o exigir la cabeza de disidentes. Fin de la cita. Y si esta última interrupción no elegida viniera a aclararnos el miedo que fuimos incapaces de sentir ante el espionaje electrónico y la sensación resignada de que programarán nuestro futuro? Por eso me parece tenemos que preguntarnos sobre las vidas sociales de los diseños. La suspensión de la convivencia durante el confinamiento volvió aún más claro que los objetos no existen solos, sino en relaciones de convivencia, en los conflictos de quienes los desean, poseen o envidian. Pero a veces ni nos damos cuenta del absurdo que implican los usos y las faltas de uso de los diseños. El crítico inglés Charlie Porter, que reseñó durante años desfiles de moda en New York Times y The Guardian, un día sintió que estaba perdiendo el tiempo al escribir sobre ropa mostrada en esas exhibiciones que nunca sería usada en la vida real. A la inversa, descubrió en modos de vestir de los artistas aparentemente contradictorios con las normas qué fines sociales tenían. Frida Kahlo y Georgia O'Keeffe usaban trajes para hombres como recursos para adquirir poder. El valor de diseño no estaba aislado de la funcionalidad y calidad estética, como no está ahora cuando tomamos una taza, usamos un mueble o alguna ropa.
Como mercancías, los objetos vienen de relaciones sociales de producción y comercio, de intercambios materiales y simbólicos. Siguen trayectorias variadas en los usos de una tienda o una feria que los vende, los museos que los exhiben y los usuarios de distintas etnias o clases sociales. Un ejemplo, las máscaras creadas por comunidades indígenas para sus danzas, los tejidos de larga elaboración para participar en la fiesta de un pueblo originario, suelen comprarse en mercados populares y acaban colgados como adornos en departamentos de clase media. También en otros intercambios, como el trueque o el regalo, los objetos existen como parte de la sociabilidad. Mientras en los intercambios mercantiles son visibles las desigualdades sociales, en los dones o intercambios sin dinero suele prevalecer el sentido simbólico, el deseo de agradecer o gustar. En unos u otros casos, los objetos son parte de relaciones sociales. Cada vez las cosas son candidatas a mercancías, decía Arjun Appadurai, pero casi nunca su sentido utilitario deja de estar cargado de significados simbólicos. Cuando me puse a estudiar el consumo de artesanías mexicanas hace ya unos 30 años, el uso que le daban los turistas y otros mexicanos que reconvertían su sentido al usarlas decorativamente en sus casas urbanas, encontré la frase de Mary Douglas: las mercancías sirven para pensar. Dice ella que mediante los rituales los grupos seleccionan y fijan, gracias a acuerdos colectivos, los significados que regulan su vida. Los rituales sirven para contener el curso de los significados y hacer explícitas las definiciones públicas de lo que el consenso general juzga valioso. Son rituales eficaces aquellos que utilizan objetos materiales para establecer los sentidos y las prácticas que los preservan. Cuanto más costosos sean esos bienes, más fuerte será la inversión afectiva y la ritualización que fija los significados que se le asocian. Por eso, Mary Douglas define a muchos de los bienes que se consumen como accesorios rituales y ven el consumo, ella y otros antropólogos, como un proceso ritual cuya función primaria consiste en darle sentido al rudimentario flujo de los acontecimientos. Decidí llevar más lejos esa afirmación y coloqué el primer capítulo del libro Consumidores y Ciudadanos, el título El consumo sirve para pensar. Decía que el consumo no puede ser comprendido solo por su racionalidad económica, sino por las formas en que participamos en escenarios de disputas sociopolíticas, donde los grupos y las clases nos diferenciamos y distinguimos, nos integramos y comunicamos con otros. Por eso analicé cómo nos construimos como ciudadanos, no solo en los debates políticos y económicos, sino en los modos de consumir. En esta perspectiva, el diseño también sirve para pensar. Al estimularnos a la reflexión, las mercancías y los bienes que consumimos también se aproximan a la filosofía. Diseñar objetos, elegirlos, intercambiarlos, son maneras de pensar cómo convivimos, tomar decisiones políticas, reproducir lo que ya encontramos, innovar o transformar, construir sentido, imaginar juntos el futuro, asociándonos y diferenciándonos. Para no hablar en abstracto, quiero ocuparme de cómo se sitúa el diseño entre actividades próximas como el arte y las artesanías, a fin de hallar su lugar en el porvenir de las culturas visuales, del desarrollo material y simbólico de nuestras sociedades. Me voy a detener un poco en este lugar movedizo del diseño. ¿El diseño es arte o artesanía?
Conocemos las diferencias que se trazaron en el pasado para distinguir a los artistas de los artesanos y los productos de sus trabajos. Obra única versus objetos hechos en serie, creación versus reproducción, lo individual en oposición a lo comunitario. Todas estas diferenciaciones se volvieron insostenibles, entre otras razones porque los artistas las transgreden y los artesanos producen piezas que, por su valor estético excepcional o por estrategias comerciales o museográficas, logran altos precios e ingresan a los circuitos de la distinción. El diseño queda bailando entre ambos territorios. En los talleres, los diseñadores suelen realizar trabajos que oscilan entre lo útil y lo bello, lo confortable y lo experimental. A veces tratan de evitar pendularse demasiado entre lo artístico y lo artesanal, pero muchos se complacen en hacerlos y vuelven porosas las fronteras. Voy a citar dos ejemplos que encontré al estudiar el trabajo de artistas y artesanos. Por un lado, Francis Alice y los rotulistas mexicanos. Por otro, los artesanos de Ocumicho en Michoacán, México. A propósito de vivir en una época sospechosa de contaminaciones, Alice es valorado como desconstructor de los cordones sanitarios que separan la pureza artística y la contaminación de los objetos artesanales o cotidianos. Es uno de los artistas mayores de nuestra época que han ensayado más vías para salir de esas clasificaciones discriminatorias. Francis Alice diseñó colectores, algo así como juguetes producidos artesanalmente con latas y otros restos industriales. Les colocó piezas magnéticas y los llevó de una cuerda, como perros, por las calles para recoger clavos, alambres, objetos abandonados. En sus recorridos iba armando una memoria azarosa de la ciudad. Lo que quedaba adherido pasaba de ser basura a documento. De modo análogo, su serie fotográfica Ambulantes registra carritos para transportar todo tipo de mercancías y vendedores o viajeros, fragmentos de narrativas sobre cómo se transita diariamente por la urbe. Más que como creador de lo singular, el artista reconcibe su tarea como observador de personajes comunes, descubrir, dice él, de los siete niveles de la basura, alguien que trata de realizar constataciones ordinarias, como la manera en que los perros hacen usos propios de una parte de la calle o el derretimiento de un bloque de hielo empujado durante 9 horas por el centro de la capital mexicana. En este programa de reelaboración de los vínculos entre arte, artesanía y comunicación, destaca el trabajo de Alice con rotulistas. En México, como en otros países latinoamericanos, africanos y asiáticos, los rotulistas son pintores que producen letreros publicitarios con o sin figuras en muros, telas o metal para anunciar mercancías, las tiendas que las venden, los camiones que las transportan y por otra parte también realiza mensajes de propaganda y política. Tradicionalmente su oficio ha estado entre la artesanía y el diseño. Algunos de ellos han estudiado en escuelas de arte o comunicación y se especializan en diseños refinados, por ejemplo, de diplomas en papel albanene que se hacían a mano o imitaciones de pergaminos. Otros aprendieron en el espacio familiar o con un maestro artesano a trazar letreros y dibujar figuras o copiar retratos de actores, músicos y políticos. Los mejor formados se sienten pintores y algunos realizan en paralelo a este oficio cuadros que exhiben en galerías o parques. Por el tamaño de sus trabajos,
que pueden tener hasta 30 metros por 10 o 15, se aproximan a los muralistas. Como ellos cuadruplican el espacio y con frecuencia trabajan en equipo o cuentan con ayudantes que se ocupan de pintar el fondo, copiar figuras o realizar los trazos más rudimentarios. La relación de los rotulistas con la publicidad comercial y con la propaganda política los lleva a comprender distintos aspectos de la lógica comunicacional. Ellos han aprendido cómo se anuncia un negocio de comida rápida, una obra teatral o un concierto popular, cómo representar a los políticos en campaña electoral o a presidentes extranjeros y sus esposas cuando visitan el país. En el trato directo con actores, actrices y comerciantes o con políticos y sus encargados de comunicación, conocieron sus gustos y cómo ellos imaginan los de sus clientes. Saben por qué se eligen ciertas escenas de una película para difundirla o tal imagen de un niño para reproducirla en gran tamaño en su fiesta de cumpleaños. Uno de los que entrevisté en este trabajo con Francis Salis vivió 4 años en Estados Unidos, en Ohio, era un mexicano, y allí aprendió cómo anuncian los mexicanos las cervezas de su país o pintan en sus camionetas símbolos de su cultura. No todos los símbolos, porque deben adecuarse a lo que en ese país, en Estados Unidos, es valorado. Paisajes, retratos de artistas. Y le pregunto, ¿qué es lo que de México no pueden representar? Toreros. Para nosotros es diferente, conocemos la fiesta y a ellos no les gusta que se sacrifique un animal de esa manera. Los cambios en las tecnologías de comunicación se les volvieron evidentes cuando, al ir finalizando el siglo XX, la propaganda comercial y política comenzó a realizarse mediante procesos digitales. Sus aptitudes como pintores y sus conocimientos de técnicas predigitales, como la pistola y la serigrafía, fueron perdiendo vigencia. El trabajo comenzó a escasear y las virtudes artesanales artísticas que los enorgullecían se volvieron menos valorables. También se debilitó el sentido grupal o comunitario que implicaba la convivencia en el taller o durante días trepados a andamios en edificios de 10 pisos para pintar en el lugar carteles gigantescos que ahora son producidos en talleres computarizados y luego colgados en minutos. Francis Salis inició su relación con rotulistas a comienzos de la década de los 90. En sus caminatas por el centro histórico de la Ciudad de México, se fue interesando por sus técnicas de trabajo y por sus vínculos con la cultura y la comunicación urbanas. Tematizó este asunto junto a las rejas de la Catedral de la Ciudad de México y así como el plomero, el electricista que ofrecen sus servicios allí, él se puso turista. Eligió a 3 rotulistas, Juan García, Emilio Rivera y Enrique Huerta, y les propuso copiar obras suyas de Alice, modificándolas si querían. También los estimuló a usar técnicas diferentes. Él es el que hace los proyectos, explica uno de los rotulistas, García, y nos encomienda la reproducción a nuestro estilo. Él lo hace en aerógrafo y yo lo hago a pincel. Huerta, otro de los rotulistas, mezcla serografía y pintura con plantillas. Rivera, el tercero, prefiere pintar todo. Me tardo más en poner el masking que en pintar. Al describir las relaciones, tanto Francis como los rotulistas dicen contar con total libertad de expresarnos y los 4 hablan de que se corrigen recíprocamente. En la conversación, los rotulistas trazan sus biografías hechas con dualidades y desdoblamientos. Fueron modificando su oficio con técnicas nuevas y algunos llegaron a adoptar procedimientos digitales de video y edición computarizada de imágenes. Son capaces de reflexionar
sobre experiencias vecinas como la pintura de cuadros y los grafitis. Su producción les ha implicado movimientos de frontera, deslizamientos entre artesanía, diseño, gráfica popular y grabado. En 1997 efectuaron Alice con los rotulistas una exposición en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México que se tituló El mentiroso y la copia del mentiroso. Una lectura posible sugerida por Alice es que el mentiroso sea él, como cualquier artista que produce a partir de la realidad artefactos o fantasías que la desfiguran. También cabe atribuir ese rasgo a los rotulistas que copian alterando el modelo. Para un sector del público, el engaño residía en incorporar al museo artesanos publicitarios, hacer pasar como artistas a quienes pintan autobuses, taxis y paredes. Este tipo de reflexiones me llevó a cambiar las preguntas que encontraba en la historia y la teoría del arte, en la historia y la teoría de las artesanías y del diseño. Y aquí me ayudó mucho una teórica y socióloga, gran socióloga del arte francesa, Nathalie Hennig. Se escribe Heinig, es un apellido alemán, pero ya saben que los franceses, en vez de decir Hegel, dicen Hegel y cosas así. En esos estudios de campo, de investigación sociológica que realizó Nathalie Hennig, ella llegó a la conclusión de que la pregunta originaria de la sociología del arte debería ser cambiada. No qué es el arte, sino cuándo hay arte. Ella decía que la sociología debía reemplazar la interrogación ontológica por el estudio de las condiciones históricas y sociales, las interacciones entre los actores que deciden cuándo un objeto o un acontecimiento va a ser nombrado como artístico. Esta vieja polémica inaugurada por Marcel Duchamp con su urinario Fuente en 1917 no ha llegado a ninguna conclusión o comparte varias conclusiones siempre provisionales. Nunca faltan quienes, demasiado incómodos con la incertidumbre, piden que se expulse de los museos a los que transgreden su canon, algunos de los muchos cánones. Ni en la muestra de Francis Sales con los rotulistas en 1997 en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, ni en la de Schaulager en 2006, vale salir de las dudas afirmando que si esos lugares dedicados al arte y un artista reconocido como tal, Francis Sales, deciden exponer estas obras, por lo tanto son arte. Lo que ellos están produciendo es una intervención en los modos convencionales de distribuir la consagración de lo artístico y desvanecer la importancia de las definiciones. Como otras obras de Francis Sales que recolectan y exhiben objetos o situaciones ajenas a los códigos de legitimación estética, su trabajo con los rotulistas desconstruye a la vez las nociones de autor y de obra única, de instituciones especializadas y autorizadas, curadores o críticos que tendrían la última palabra. Nos incita a todos a participar en un movimiento diferente. Muchas piezas generadas por diseñadores impulsan esta reflexión innovadora. La pregunta no es qué factores o actores deben intervenir para discernir que sí hay arte. El problema va más bien en una línea próxima a Duchamp, y cito su frase: ¿se puede hacer obras de arte que no sean obras de arte? Estos nietos de Duchamp, a los que estamos refiriéndonos, no focalizan su actividad en el acto creador, menos aún en si es individual y pretende excepcionalidad. No es que no les importe la creación y la calidad. Sus tareas se sitúan en lo que Nicolas Bourriaud denomina postproducción, un proceso de reapropiación por parte de los diseñadores de lo que hacen los artesanos o artistas.
Creo que esto viene bastante a cuento de lo que escuché con mucho interés en la cena que nos ofrecieron anoche acerca de la economía circular y cómo se está reapropiando objetos desechables en Córdoba y en otros lugares del planeta para reinstalarlos en otra escala de valor. Esta redefinición sobre el análisis de lo artístico y lo artesanal puede ayudarnos a repensar el lugar o los muchos lugares del diseño en el arco de las culturas visuales. Al preguntar no qué es el diseño, sino cuándo hay diseño, participamos en una exploración de lo estético que explora el deseo, o como dice Nelly Richard, la voluntad de forma. Aún en los objetos funcionales, ese énfasis formal aparece en otras escenas contemporáneas, los lugares de trabajo y de consumo, el diseño, la ciencia y la tecnología, la organización y renovación del espacio urbano, los mensajes y contramensajes que circulan en comunicaciones en medios masivos y digitales, el ordenamiento con sentido y valor en la casa, tradicionalmente atribuido a las mujeres y que hoy los hombres estamos aprendiendo a compartir. Ya desde los años 60 se debilitó el universalismo europeizante de las estéticas y las teorías del arte al repensarse su objeto de estudio en continentes distintos. Colaboraron en esta tarea la antropología y los cultural studies y los visual studies. Las contribuciones de esta corriente dieron mayor rigor, a veces transdisciplinario, al estudio de los procesos de significación. El sentido del arte habría que averiguarlo desconstruyendo o interpretando los modos y los lugares desde los que se lo nombraba. La visión blanca, occidental y masculina fue relativizándose. En este nuevo contexto epistemológico, ¿cómo puede cambiar la pregunta por lo popular, por lo comunitario? ¿Qué sucede si en vez de interrogarnos qué es el arte o diseño popular, indagamos cuándo hay artes y diseños populares? ¿O cuándo se necesitó llamarlos así? Y así llegamos también a dudar si debemos usar esa fórmula. Hace 30 años, algunos científicos sociales que analizábamos objetos artísticos, literarios y comunicacionales, exploramos la productividad del concepto de hibridación. La noción de popular tuvo una segunda etapa de cuestionamiento. Vamos a evocar qué procesos de la segunda mitad del siglo XX hicieron frecuente ocuparse de las artes y culturas populares, cuáles problematizaron esa noción de hibridación, así como la discusión necesaria de ambas en tiempos de globalización y en la reciente temporada de desglobalización. Nos servirá de breve plataforma para examinar el carácter híbrido del diseño. Conocemos las motivaciones socioeconómicas del auge de lo popular, la industrialización y urbanización aceleradas desde la década del 40, tan presentes, quizá como en ningún otro lugar de Argentina, en Córdoba, con las consiguientes migraciones masivas y creaciones de villas miserias o periferias o favelas en grandes centros urbanos. Se expandieron los mercados económico y cultural, se incorporaron nuevos sectores al consumo y se complejizaron los conflictos entre clases y fracciones de clases en el campo, la ciudad y entre ambos. Un proceso detonador del debate sobre lo popular es también la reconfiguración de los movimientos socioculturales y sociopolíticos debido a la industrialización y transnacionalización de las comunicaciones. Esto lleva a una confrontación entre las concepciones nacionales y tradicionales de lo popular y sus usos transculturales en esta nueva etapa. Digamos desde ya que si bien este debate se descubrió en las 3 últimas décadas del siglo XX, se renueva ahora en otro registro. ¿Cómo resurge la concepción estatalista en el siglo actual?
Por estatalista me refiero a los intentos que ha habido en muchos países, notoriamente latinoamericanos, pero no solo, de que desde el Estado se diga esto es lo nacional popular. ¿Cómo se redefine hoy lo que se entiende por pueblo y por popular en regímenes latinoamericanos donde algunos presidentes dicen encarnarlo? Una dificultad se debe a la incapacidad de los partidos políticos y sus líderes de representar los intereses mayoritarios. No voy a extenderme aquí en los signos de esta declinación: caída de porcentajes de votantes, dispersión del voto en decenas de partidos y candidatos presidenciales. El otro proceso que debilita la pretensión de unificar el conjunto del pueblo es la disgregación de demandas viejas y nuevas y de movimientos sociales que las representan fuera de los partidos. Movimientos feministas, de jóvenes, de indígenas, de afroamericanos. Estos movimientos desarrollan expresiones estéticas ligadas a sus batallas, consignas, emblemas, memes, murales, todas formas de diseño. Y a veces nuevas formas de institucionalización de sus demandas, sus imaginarios visuales y literarios, centros culturales comunitarios, radios, blogs y sitios de Internet ajenos al sistema institucional estatal. Sabemos que la irrupción de movimientos socioculturales que desarrollan discursos políticos, estéticos, simbólicos, divergentes, acentúan las dificultades de representar institucionalmente la diversa complejidad de lo popular. Desestabilizan, por ejemplo, a los museos de arte moderno y contemporáneos o museos de arte populares que desarrollaron su vocación y sus programas de trabajo en épocas donde esta dispersión movimental no existía y se creía más fácil distinguir lo que debía exponerse en un museo de arte, otro de artesanías o una tienda de diseño. Algunos de estos espacios vienen alojando exposiciones, talleres, ciclos de conferencias y otras actividades en las que intentan hacerse cargo de las nuevas demandas sociales, culturales y de sus estéticas. A su vez, artistas, colectivos y colectivas han logrado ocupar espacios en museos y centros culturales para desafiar sus lógicas tradicionales y hacer presentes sus reclamos e innovaciones estéticas. Invito aquí a consultar, porque ya se me está acabando el tiempo, un libro extraordinario surgido de una tesis hecha por una autora chilena en México para su doctorado, que está publicado por Siglo XXI y la UNAM y la UAM. La autora se llama Carla Pinochet Cobos y el título es Derivas críticas del museo en América Latina, porque ella investigó mediante análisis etnográficos las experiencias en la concepción museológica y la exhibición y circulación de obras en dos museos, el Museo del Barro de Asunción en Paraguay y el Micromuseo itinerante con sede en Lima. No voy a dar detalles, los pueden buscar en YouTube. Ella ha dado algunas conferencias también sobre este tema, aunque no encuentren el libro. Pero lo que nos muestra es que la noción de pueblo se ha roto como sujeto colectivo unificado. Emerge a veces en la convergencia frente a una dictadura o un enemigo extranjero. En los países que mantienen regímenes democráticos más o menos independientes, las colectividades nacionales cuestionan la institucionalidad cultural con demandas y estilos performativos diversos. Marchas, ocupaciones de organismos públicos, escraches, derribando monumentos, cabildeando con legisladores que los escuchan y excavando fosas en busca de desaparecidos. Las acciones populares se manifiestan en los medios masivos y en las redes con esta diversidad de imágenes. Cambió lo que nos acostumbró la televisión a visualizar como arte popular o arte culto. Las transformaciones recientes por la comunicación en redes digitales seguirán acentuándose, probablemente en el futuro, en este futuro del que queremos hablar estos días. Y termino con un ejemplo de esta investigación que me asombró en Michoacán con las artesanías tradicionales y su reconfiguración para habitar
los conflictos contemporáneos. Trabajé principalmente entre 1977 y 1985 en Michoacán con grupos de alumnos que me acompañaron a diversas zonas del lago de Pátzcuaro, de la alta montaña, y allí descubrí muchos elementos que están en el libro Culturas Populares en el Capitalismo y que retomé en el libro Culturas Híbridas más tarde, y tuve que volver a retomar, aunque soy un poco alérgico a los prólogos y las introducciones que tratan de corregir lo que uno escribió o modificarlo, porque se modificó la realidad. Pero tuve que escribir una larga introducción al libro Culturas Populares del Capitalismo en 2002, cuando regresé a Michoacán después de 15 años de haber concluido mi trabajo de campo. Y advertí entonces que en el siglo XXI un trabajo de campo sobre artesanías debe incluir un viaje por las páginas de Internet donde se publicitan y venden. ¿Qué vemos en estas tiendas virtuales? Se anuncian los productos tradicionales, aunque se destacan los diseños innovadores y no se realzan tanto las comunidades étnicas como las pequeñas empresas o las industrias creativas. La idealización antropológica y política de la autenticidad persiste en estas páginas digitales, pero cede lugar a la competitividad de estos neo-mini empresarios para situarse en mercados globales. A la vez hablan de las artesanías como símbolos de la creatividad indígena y mestiza que sostienen la identidad nacional y proclaman las promesas de la belleza textil exportable, las virtudes internacionales de la alfarería sin plomo. Dicen cómo optimizar las ventas en páginas web. La lectura de estas páginas electrónicas hace 20 años, presentadas en español e inglés, muestra que los discursos oscilan desde entonces entre el voluntarismo de ser moderno y las referencias nostálgicas a formas de vida antiguas. Un enorme cambio en la escala de expansión internacional se produce al pasar de las tiendas físicas y los mercados populares urbanos o en las fiestas tradicionales de los pueblos a las plataformas digitales. En parte disminuye la valorización del arte popular como creador de objetos diferenciados gracias a sus vínculos con culturas comunitarias locales. Comprar artesanías o diseño es ahora ostentar objetos de nicho, productos que marcan la singularidad de sus dueños. Internet facilita que técnicas artesanales propias de una región sean aprendidas en otras partes del mundo mediante un simple tutorial disponible en YouTube o un live de Instagram. En esos tutoriales, como analiza Nicole Rochelle Cardoso-Branchet, no existe una narrativa que entregue un rescate histórico o una preocupación por explorar conscientemente la técnica que será enseñada, pues su objetivo mayor consiste apenas en compartir las técnicas de forma práctica, fácil y accesible. Fin de la cita. Algunos artesanos que comercializan técnicas artesanales en las redes sociales incentivan que otros usuarios divulguen sus piezas. Agregaría que esos artistas populares, al usar la invitación a aprender las técnicas para conseguir clientes, también están dirigiéndose a un nuevo tipo de consumidor al que no solo le atrae la posesión del objeto, sino el acceso a la experiencia. Este proceso aproxima la circulación actual de las artes populares al diseño. Vemos una multiplicación de interacciones en las redes digitales que desbordan la mera compra y venta de objetos, vínculos afectivos, intercambios técnicos y simbólicos, consultas y conversaciones, comentarios sobre gustos personales, no la simple aplicación de tarjetas de crédito en las terminales. Se entiende por qué al consultar en Google la palabra artesanía aparecen 37.300.000 resultados.
Contrasta la experiencia de visitar estas páginas electrónicas con lo que encontré al volver a Michoacán en febrero de 2002 y ver algunas obras de Okumicho que comentaban los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos, la caída de las Torres Gemelas a partir del 11 de septiembre del 2001. Estas son algunas de las artesanías tradicionales de Okumicho, donde, como es una tierra de migrantes a Estados Unidos, los trenes, los autobuses y escenas religiosas también, con diablos, siempre con diablos, mostraban el tipo de arte. Pero quería llegar, para terminar, a esta pieza sobre la caída de las Torres Gemelas. Luego de la catástrofe de septiembre de 2001 en Nueva York, encontraron los artesanos de Okumicho, los alfareros, tema para reinsertar una vez más su sofisticada iconografía diabólica en acontecimientos globales. La obra de Natividad González Morales, las dos torres de cerámica representativas de la alta tecnología, disminuidas por la figura de la muerte más alta que ellas, y la tosca representación de barro que la somete a una especie de estética de autoconstrucción. Fue premiada en el concurso artesanal de Michoacán de comienzos del 2002. No es la primera pieza que representa estos hechos. Un funcionario de la Casa de Artesanías de Morelia, la capital de Michoacán, donde se hizo el concurso, me contó que inmediatamente después del ataque a las torres, varias artesanas dialogaron con el discurso mediático sobre estos hechos, pero antes no quisieron premiarlas en la Casa de Artesanías para que no pensaran que este tema era un modo fácil de explotar lo que había ocurrido. No es esa derivación la que uno prevé cuando ve que la obra coloca a Bin Laden en la silla eléctrica entre las dos torres y en cada lado una tumba con la bandera mexicana y otra con la estadounidense, porque de los 16 mexicanos muertos en las torres, 4 eran michoacanos. Más bien incita a pensar en la cercanía con que la comunidad artesanal siguió este drama, un pueblo dividido entre sus residentes locales y los emigrados, entre lo que los amenaza y la capacidad de reelaborarlo artística y políticamente. Falta un pequeño final, pero no quiero dejar de decir algo que me sucedió. Compré esta pieza, la tengo en mi casa, me fascinó tanto que decía, yo quiero tener esto muy cerca, acá hay muchos mensajes. Después de unos 2 años se descompuso mi televisor, llamé a un técnico, pasó frente a la pieza, la miró con atención, las torres, las hicieron azules, ya hay alguien preso, o sea, los artesanos habían resuelto la historia antes de la muerte de Bin Laden, pero lo que creyó encontrar el técnico de la televisión, señalando la figura amarilla del centro, fue lo que dijo, Saddam Hussein. El malo había cambiado. Los medios habían modificado la historia pese al enorme impacto de las Torres Gemelas. ¿Es posible ante obras semejantes y de tantas recepciones seguir escindiendo la cultura popular y tradicional y la mediática, lo doméstico y lo global? Vemos los entrelazamientos que ocurren entre artes, artesanías y diseños. En todos estos campos hay creatividad e innovación, diferenciación ofrecida a los usuarios y comunicación compleja con otros sectores. El diseño, me parece, representa en sus rutas actuales esta diversidad de los modos de usar y de pensar con placer en lo que usamos con otros. Muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a dos preguntitas que recuperamos un poco del público y un poco Muy bien. a quien la escucha. En relación a lo primero que trabajaste de los objetos y su carga simbólica, y los objetos como también depositarios de sentidos y que permiten construir sentidos y construir rituales eficaces, ¿qué pasa con la producción de sentido cuando los objetos mutan con tanta velocidad, sobre todo los objetos técnicos, ¿no? En parte sabemos lo que sucede. Vivimos cada vez más en el presente. Y estos aparatos, no sé si escucharon que me dijo algo, pese a que quiero evitarlo durante la presentación, tienen cierta independencia, muy grande independencia de nosotros. Tienen dependencia de corporaciones, muy pocas, 5 o 6, que manejan nuestra información, que la revenden, y ahí se expande la cantidad de actores. Todos ellos están interesados en que vivamos en el presente y en el próximo futuro. A mí me parece que una tarea indispensable, si estamos hablando como productores responsables de diseños, como universitarios, como investigadores, a los que nos interesa la circulación de los objetos, pero también la circulación de las personas a través de los objetos, y lo que les pasa a los que quedan como desechables en la sociedad, es tratar de comprender y de compartir con otros la historia de los objetos. Retomamos, reciclamos objetos descartables, los convertimos en otros. Me regalaron ayer, no sé si la tengo aquí, una lapicera, no la traje, hecha con estos objetos. Bueno, ¿de dónde salieron esos materiales? ¿Cómo se reciclaron? La memoria de los objetos es la memoria de las personas que los hicieron y los usaron antes. Es la vida que nos precede y que nosotros también tenemos como historia. Es lo que nos puede dar una identidad con sentido. Es lo que permitirá que construyamos sentido hacia el futuro. No quedarnos deslumbrados en el presente. Bien, bueno, gracias. Y la última pregunta, como para ya ir cerrando, recuperando varias que van por el mismo lado. ¿Cómo considerar la atención, digamos, para el diseño, los diseñadores, en particular de esta necesaria cercanía con las culturas populares que vos también has marcado, porque en general a veces tenemos una mirada del diseño como más vinculado a lo técnico, a saberes prácticos, a saberes vinculados al mercado, a la innovación? Bueno, esta tensión, digamos, entre el acercamiento y la recuperación de las culturas populares, pensando en esta consigna del vivir juntos, y la mercantilización de esas culturas populares, un poco lo que mostraste al final, digamos, cómo manejar esas tensiones. ¿Es una cuestión ética, política? Por supuesto, no podemos vivir fuera del mercado. Distintos tipos de mercado, no necesariamente tiene que tener un solo formato, el que hemos conocido hasta ahora, y los que tenemos alguna trayectoria ya en el siglo pasado sabemos que hemos atravesado formas distintas de mercado y que en países distintos, no solo los llamados exsocialistas, sino también en el capitalismo occidental, por ejemplo, en países nórdicos de Europa, en ciertas experiencias latinoamericanas, a veces frágiles, de transformación, se ha podido vivir dentro del mercado sin olvidar las relaciones comunitarias, la comprensión social, la convivencia con los otros.
En los últimos años, uno de los temas que más se ha expandido, en parte por la pandemia, que nos obligó a tenerlo presente, en parte por movimientos como el feminista, es el del cuidado. Bueno, cuando hacemos cuidado de los otros, pueden ser nuestros hijos o hijos de otros que no conocemos. Cuando cuidamos que nadie sea golpeado, que nadie sufra hambre, que los bienes sean distribuidos más equitativamente, estamos ocupándonos de la memoria de esas vidas, de su futuro, y aún en las condiciones actuales de mercado podemos hacer algo que no es solo mercantilizar. De ahí lo que me pareció atractivo en ese desplazamiento de la fórmula que hice. Mary Douglas decía, las mercancías sirven para pensar. Bueno, sirven para algo, ya estaba diciendo ella, que no es simple mercantilización. A mí me pareció interesante decir el consumo sirve para pensar. Los modos en que nos apropiamos, reutilizamos con otros los materiales, lo que se está perdiendo. Nos ocupamos de la naturaleza que también nos acompaña y la cuidamos con otros y nos cuidamos entre nosotros como parte de este universo. Estamos haciendo algo que no es simplemente mercado. Esa me parece una clave del tipo de responsabilidad social del diseño en estos días. Bien, sería, digamos, una disciplina de reapropiación con cuidado, el diseño. Exacto, bien. exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Néstor García Canclini, profesor. Muchísimas gracias. Un placer, ¿eh?